Muy buenas tardes a todos. Quiero saber si me escuchan bien, si me pueden decir acá en el chat. Si alguien me escribe, les voy a agradecer si es que se escucha bien. Excelente, muchísimas gracias. Entonces veo que estamos muy poquitos, seguramente ha de ser porque ya venció el plazo, entonces va a ser un repaso. Nos toca hablar un poquitito de continuación del tema del IRE. Entonces estamos hablando del IRE simple y tocar un poco del IRE re simple. Es, el IRE simple es un poquito más fácil porque se habla del régimen presunto, de la liquidación presunta. Entonces, yo siempre les recuerdo, ¿verdad? Antes que nada me presento, soy Nadia Ruiz en representación del Colegio de Contadores. La idea es tocar un poquitito la normativa, después ver un poquitito las bondades que hace el software, en este caso el Expert Visual, y ver un poquitito la normativa que nos toca. No es tan complicado en este sentido, va dirigido más bien a las unipersonales y casos excepcionales que la propia ley permite. Y en este caso, lo que hay que matizar es que hay algunas unipersonales que por su constitución, por la ley del comerciante, su capital les obliga a llevar el libro diario, el libro mayor. Entonces, pueden llevar los registros del diario mayor, pueden tener su balance y ya opta el contador por liquidar por régimen contable o régimen presunto, ¿verdad? Esa es la pequeña matización. Sí, el que le resulta mejor, ¿verdad? Al efecto fiscal. Y el resto, que no necesita llevar régimen contable porque no es obligatorio por su capital, por la ley del comerciante, entonces optan más ya por el régimen presunto porque la propia norma le permite. Entonces, quiero compartir un poquitito la pantalla. Pueden ir haciendo sus preguntas igual en el chat. Lo primero que voy a compartir es la página web. Siempre es interesante uno organizarse y poner por lo menos una vez a la semana la revisión de la página web y estar famoso siguiendo el Instagram, lo que hoy se le llama el Twitter, esa X, y el Facebook de la DENIT. ¿Por qué? Por los cursos gratuitos que tiene, ¿verdad? Porque siempre hay algunas novedades. Entonces, escuchar, siempre hay alguna grabación y después tiene YouTube también, el YouTube. Entonces, verificar si hay alguna novedad. Por ejemplo, ahora, si yo voy a entrar, voy a ver un poquitito, va a avisar de que mañana, por ejemplo, va a estar actualizándose el portal. Va a salir de que mañana a las 5 de la tarde, o sea, mañana 5 va a estar todo el día. Ahí está, aviso importante, no sé si se ve, me avisan ustedes si se ve, dice, el día 5 de abril de 12 a 20 se estará realizando mantenimiento, por lo que los servicios y los sistemas Cifemarangatú podrían presentar intermitencias. Entonces, por eso es muy importante estar en las redes. Si bien uno no usa, ¿verdad? Debería de estar. Y por el otro lado, para buscar, de repente hoy cambian mucho sus lugares, pero nos interesaría ver si hay alguna modificación, algún ajuste, puede haber. Si yo quiero ir por el lado de impuestos, entonces me voy a la biblioteca, me voy al IRE directamente, de ahí busco el IRE simple, entonces me bajo hacia el IRE simple, tiene su guía, entonces tenemos la guía del IRE simple, paso a paso, a ver un poquitito, acá está. Y tenemos lo que se llama la cartilla. Puede ser que no esté tan actualizada, pero es interesante porque pone un resumen y también tenemos el IRE re simple. Nosotros hoy vamos a hablar del IRE simple. Y también hay a veces una parte donde dice formularios, entonces si de repente no encuentro en biblioteca la parte de formulario, ¿verdad? Porque acá es otra forma de irse, ¿verdad? Porque están, como les dije, actualizando en materia de instructivos, si se dan cuenta acá, o en materia de formularios. Entonces directamente en buscar, directamente si yo sé, entonces directamente formulario, en este caso 501, tiene la versión 2,
puedo ir bajando el instructivo para hacer, para ponernos como una práctica por lo menos una vez a la semana, ver si hay alguna nueva normativa, va a estar anunciando en la entrada y ir a revisarlo como práctica, ¿verdad? Ir a leer si hay algún instructivo, alguna resolución, alguna ley, algún decreto. Y entonces ya se pone como práctica para ir leyendo. Te voy a dejar compartir y a irme directamente al instructivo. Voy a volver a compartir. Vamos a la ventana de el instructivo. Acá. Compartir. Y me avisan entonces si se ve la cartilla. ¿Todavía no se ve? A veces tarda. Voy a volver a dejar compartir y voy a ver si es que se ve. Es un pequeño detalle. A ver, un ratito. Sí se ve. Ahí voy a ver. Entonces voy a volver a ver compartir. Entonces el instructivo. Compartir la ventana del instructivo. Marco y ahí compartimos. Entonces se ve el instructivo. Entonces puede tener alguna resolución. Después les muestro como le digo, el concordado, como habíamos, para la gente que no se conectó la vez anterior, el miércoles pasado. Entonces igual les voy a pasar una actualización de la reglamentación. Entonces, acá habla un poco del resumen. ¿Por qué? Porque mantiene los primeros artículos de quiénes son contribuyentes y los tipos de IRE que hay. Habíamos hablado de los tres, entonces empezamos con el IRE régimen general, que es el que realmente debe llevar la firma al contador. Y después tenemos el IRE simple, que no requiere firma del contador, ¿verdad? Ya el IRE simple y el IRE simple no requiere firma al contador, salvo que se presente por régimen contable, como habíamos dicho, por la ley del comerciante, que sí requiere libro diario mayor, sí, ahí sí requiere firma del contador. Esa sería la única diferencia. Entonces, refiere a todos los tipos de actividades. En este caso está el régimen general, el que estamos hablando para medianas empresas, que va desde 80 millones uno hasta 2.000 millones por renta bruta, o sea, ingresos brutos, excluido el IVA, incluido los ingresos por intereses, el re simple. Y el simplificado para pequeñas empresas o personas, en este caso, hasta 80 millones. Después nos habla del concepto de renta neta presunta, que es lo que estábamos hablando, del 30%, y nos habla entonces de otros casos, regímenes especiales y las operaciones internacionales. Y el concepto del régimen simplificado, entonces, para medianas empresas que realicen actividades gravadas por el impuesto a la renta empresarial cuando sus ingresos en el ejercicio anterior no superen el importe de 2.000 millones. ¿Quiénes son los contribuyentes del IRE simple? Por eso les digo, son las mismas, ¿verdad? Las empresas unipersonales, sucesiones indivisas de propietarios de empresas y empresas privadas y entidades de cualquier naturaleza con personería jurídica o sin ella, como comisiones vecinales, cooperativas escolares, asociaciones de cooperación escolares, las famosas ACE, la Iglesia Católica y demás entidades religiosas reconocidas por autoridades competentes y unidades productivas conjuntas, ¿verdad? Los comités de productores en general, los consorcios de propietarios que actúan en carácter de administrador de una propiedad o condominio. Y ahí la ventaja de la cartilla es que menciona los artículos para ir verificando, y también el decreto y la reglamentación. Como le dije, puede ser que no esté actualizada, por eso es importante tener una concordada. Como esta ley salió antes de la creación de la EAS, acá no incluye la EAS unipersonal. La EAS de una sola persona puede entrar en este simplificado, ¿verdad? Pero la EAS y también la otra, la EAS
que son de más de una persona. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las EAs que son de más de dos personas, de más de una persona, va a tributar IDU. Ahí está la pequeña gran diferencia. O sea, ¿cuál es la pequeña gran diferencia entre el IRE simple y el IRE régimen general? Que el IRE régimen general es para las empresas jurídicas, todas en general, exceptuando las que menciona acá. Todas estas personas jurídicas que están acá, ¿verdad? Iglesia Católica y todo lo demás que están acá, cooperadoras escolares que son jurídicos, ¿verdad? Esos casos especiales que están enunciados acá, solamente estas especiales son las que están exceptuadas del IRE general. Y la EA que se creó después, porque la EA se crea en el 2021. Entonces es la que entra en esto. Pero ¿qué pasa? Todas las que entran en este IRE simple no tributan IDU, ¿verdad? Esa era la consigna. Pero la EAS que tiene más de una persona como figura, en este caso como socio, sí tributa IVA. Entonces, en una parte aclara lo que las unipersonales que están en esta figura no tributan IVA, ¿verdad? Esta es la figura. Entonces acá tenemos, y hay que leer otra vez con detenimiento con toda la reglamentación. Cuando nace la obligación tributaria, como como el otro IRE general, al cierre del ejercicio, y la administración tributaria entonces faculta fijar el cierre diferente cuando cambia la explotación a actividad económica, cuando se refiere, por ejemplo, al campo, que normalmente es a mitad del año, ¿verdad? La tasa es igual, la tasa del 10. Y ahí entonces nos recuerda en la ley si queremos saber el articulado. Y la forma de liquidación, entonces dice sobre la renta neta, que es sobre la base real. ¿Por qué dice sobre la base real? Como yo les dije, ahí tenemos cuando lleva régimen contable, porque si quiere la empresa puede optar por tener igual, aunque no se le exija la base contable, o porque la ley del comerciante lo exige por su constitución del capital. O en este caso las EAS, porque las EAS están obligadas a tener igual libro diario mayor, ¿verdad? Están obligadas a tener una contabilidad. Entonces, en este caso sí están por su forma de creación en el caso de las EAS, pero pueden liquidar por forma presunta. Entonces, la EAS de de una sola persona no tributa IDU, la EAS de más de una persona tributa IDU. Eso también hay que atender. Para la determinación de la renta neta se tomará en cuenta la diferencia positiva entre el total de los ingresos y egresos relacionados directamente con la actividad grabada, siempre que los mismos se encuentren debidamente documentados y representen una erogación real, y en el caso de la operación deba documentarse con autofactura, no deberá ser superior al precio de mercado. Y este concepto se podrá deducir la adquisición de mercaderías, insumos, materias primas, muebles, equipos, así como los egresos relativos a construcción, remodelación y refacción del establecimiento, porque acuérdense que entra también toda la parte agropecuaria. Y la base de determinación de la renta neta es sobre el 30% de la facturación bruta anual. Y eso el formulario lo lleva de la mano. ¿Qué se entiende por facturación bruta anual? Entonces, a los efectos del cálculo de la renta neta presunta, la facturación bruta anual será el equivalente del total de los ingresos devengados en el ejercicio, excluido el IVA, que comprende, como le dije, igualmente los intereses que el contribuyente obtenga de las cajas de ahorro, ¿verdad? De las cajas de ahorro. Un momentito. Ahí. Un ratito. Que se encuentran en su contabilidad. O sea que yo pongo un dinero en una caja de ahorro, tiene intereses, entonces eso está alcanzado como ingreso, más la facturación, excluido el IVA. Y que no superen los 2.000 millones, porque si superan los 2.000 millones ya tiene que irse al IRE régimen general, ¿verdad? En líneas generales. Siempre excluido el IVA. ¿Qué se puede deducir? Todo lo que sea para obtener y mantener la fuente productora debidamente documentado. Siempre es lo que nos dice, que representa una agregación real, estén debidamente documentados, y en los casos que correspondan, también si hay una retención, y que no sea un precio superior al de mercado, ¿verdad? Y solamente menciona los casos especiales de autofactura, que por lo general son para el sector agropecuario, 3, 4 casos nomás, que sigue también como el IRE general. ¿Qué no se puede deducir? Por supuesto, el presente impuesto, sanciones por infracciones fiscales, ¿verdad?
o cualquier otra sanción por un organismo público, o sea, cualquier multa de un ente público. Utilidades del ejercicio que se destinen a aumento de reserva, amortización autogenerada, amortización llave y gastos personales del dueño socio o accionista, sus familiares, así como sumas declaradas a cuenta de utilidad o entregadas, ¿verdad? Retiradas, en este caso, retiradas a cuenta de utilidad. Ustedes saben que no se puede retirar anticipos de utilidades. El IVA incluido en las adquisiciones, las de importaciones, por supuesto, el impuesto de IVA en general, los costos y gastos relacionados a la obtención de rentas no grabadas o exentas o exoneradas, porque podemos tener actividades que no están alcanzadas, los costos y gastos que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley. Y entonces nos menciona otra vez los artículos que hacen referencia a eso en el régimen general. ¿Cómo se realiza la declaración? Entonces, la declaración, por eso le digo que estamos poquito, porque corresponde al mes de marzo. Entonces, esto ya tenía que haberse realizado en el mes de marzo, pero siempre hay alguna gente que está un poquito rezagada. Igual nomás tocamos por el tema que estamos tocando el IRE en su conjunto. Y por supuesto que se pueda cargar en el sistema. El contribuyente que liquide el IRE por el régimen simple deberá presentar la declaración jurada en el formulario 501 que tiene su versión 2, informando los ingresos brutos, para lo cual deberá ingresar en el sistema Marangatú con su clave de acceso. Todos ustedes ya saben que es por sistema. No obstante, yo siempre recomiendo a la gente que igual practique, que igual verifique, ¿verdad? Que igual, porque de repente la gente se acostumbra nomás ya a cargar y yo que soy un poco docente de la universidad, le pido que practiquen así por fuera y ya no saben terminar el formulario, o sea, tenemos que saber igual leer y hacer, ¿verdad? Por lo menos una vez, ¿verdad? Leer, saber hacer, llegar al formulario. Entonces es el instructivo. Y ahí habla ya de las bocas de cobranza, que no hay ningún problema. ¿Y cómo se registran los comprobantes? Por supuesto que eso ya se hace en la RG90, que es carga manual, o se hace en el sistema y después hacemos la importación, ¿verdad? No hay ningún problema en ese punto. La idea es que si tiene mucho movimiento, lo hagamos por sistema para que pueda ser más fácil porque la carga manual es demasiado. Y si hay un error otra vez, ¿verdad? Para poder hacer los ajustes correspondientes. También habla de que se tienen que hacer los anticipos. Se menciona los meses que varía un poquitito. Y también se habla de que cuando no hay un pago superior, o sea, el monto a pagar es inferior a 10 millones, entonces no se va a realizar anticipos, igual que el IRE general. El código de la obligación es 736. Y para el cálculo, entonces, el propio formulario lo determina. También tenemos que verificar si tenemos las retenciones y los anticipos anteriores para la determinación del impuesto. En este caso, no hay ningún inconveniente. Como es el 30% sobre la renta bruta, directamente se paga, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? Salvo que se lleve por régimen contable, como les dije, si es que tienen los libros. Ese siempre tiene que estar y ustedes saben que en el caso de los libros tienen que estar rubricados, tienen que estar al día, todo lo que corresponda. ¿Quiénes son agentes de retención? Por supuesto, si se trabaja con el Estado, los organismos de la Administración Central, las entidades descentralizadas, todo lo que es empresas públicas, empresas de economía mixta, entidades del sector público en general, municipalidades, gobernaciones, por supuesto, las procesadoras de tarjetas de crédito, frigoríficos, ferias de ganado y otras entidades, ¿verdad? Los agentes de detención deben emitir los comprobantes de retención a través del sistema y existe el formulario de detención que nosotros tenemos que ir a revisar. Lastimosamente no nos trae el sistema ahí la boleta para saber la retención. Tenemos que entrar y verificar. Y después nos habla del traslado de regímenes si queremos cambiar, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil el cambio para el cambio, o sea, no podemos volver así nomás, pero tenemos la posibilidad. Y después está, como les dije, algunas resoluciones. Entonces, sí nos da, y acá dice entonces que supuestamente esto fue revisado a agosto del 2024.
Entonces tiene cierto grado de actualización. No sé si hasta acá hay alguna preguntita, si es que se ve. ¿Preguntitas hasta acá? Pues si no hay preguntitas, me voy al instructivo. Bueno, no hay preguntitas, parece que están todos muy calladitos. Voy a irme primero al instructivo. Voy a habilitar primero esto. Otro que tenemos que ver, por más de que tengamos el Marangatú y por más de que tengamos el sistema, siempre recomiendo, porque de repente, como les digo, hacemos una vez al año. Siempre tener a mano el instructivo, ya sea en sistema digital o impreso, ¿verdad? Entonces yo siempre tengo a mano y hacer por lo menos una o dos leídas, ¿verdad? Porque a veces hacemos en automático y nos podemos equivocar porque somos acelerados. Ese es otro tema. Entonces es interesante ponerse a leer y de repente tener ahí, como digo, digital la ley, ¿verdad? Entonces acá nos habla de la versión 2, que tenemos que entender bien también la legislación, la versión, como le dije, puede haber cambios, no hay tantos cambios, pero puede haber. Acá nos dice la página web, no hay ningún problema. La primera parte siempre el encabezado. Ojo si va a ser liquidación final. Ojo si va a ser rectificativa. Verificar esa parte. La determinación de la renta real, ¿verdad? En base a qué se usa y tenemos el decreto del IRE, en este caso, que es el 3182/19, que puede tener alguna modificación y empieza a leer la casilla en el inciso A, que se debe consignar los ingresos brutos excluido el IVA, por supuesto, de todas las actividades. Después, el monto de los egresos excluido el IVA. Por eso les decía que siempre es interesante también eh, tener un sistema para poder exportar y controlar y que cuadre, porque en mi caso que también hago de control interno o de auditora, yo hago mi control de el formulario declarado, la RG90 presentada y en este caso el libro mayor y por supuesto pues el balance, para que me cuadre mi libro mayor, que me cuadre mis balances en el sentido de las compras y gastos declarados. La casilla 12 que calcula directamente la renta neta real, ¿verdad? Y por supuesto la determinación de la renta presunta. El sistema consigna automáticamente la facturación y el cálculo del 30%. Hasta ahí no hay ningún problema. El formulario es sencillo de llenar. El tema es que no haya diferencias mensuales con la declaración de IVA, no haya diferencias con la RG90 entre la declaración de IVA, la RG90 y lo que tenemos en el sistema. ¿Por qué? Porque esa es nuestra base. Primero, todos los ingresos y egresos que tienen su IVA. Porque sobre lo neto, pues lo que tenemos que cargar los ingresos y egresos brutos. La suma de todos los ingresos mensuales y la suma de todos los egresos mensuales es lo que vamos a cargar acá. Determinación del impuesto final. El sistema traslada automáticamente la base, el menor valor entre los montos registrados. Y el sistema aplicará automáticamente la tasa del 10% sobre esa base del 30%. Dice que no existe, por supuesto, compensación para ejercicios. ¿Por qué? Porque es sobre una base presunta. Y se debe consignar entonces la declaración correspondiente a favor del contribuyente sobre las retenciones y anticipos para que se reste y de manera que salga el saldo si va a ser a pagar o no, ¿verdad? En este caso. El sistema consigna automáticamente el valor si hay una multa o contravención, si es con posterioridad al vencimiento. Y se calcula automáticamente el saldo a favor del contribuyente si queda algo a favor. O sea, si hay pérdida, no, pero si hay algo a favor, sí. Se traslada. La determinación de los anticipos, como les dije, si se calcula, si es que es mayor a 10 millones, entonces se va a generar un anticipo y si es menor a 10 millones, entonces no va a generar anticipo.
consigna el monto correspondiente al promedio del impuesto de los últimos 3 años. Ahí es donde hay la modificación, ¿verdad? La diferencia es que antes hacía el cálculo del anticipo en base al último año y ahora la versión 2 hace el anticipo en base a los últimos 3 años, ¿verdad? Entonces, si yo tuve 2 años pérdida y tuve un año ganancia, resulta que por ahí igual tengo anticipo, porque mi ganancia puede ser muy superior. Y entonces, igual puedo generar un anticipo. También, igual tenemos la posibilidad de que si es que yo sé que ya no voy a tener utilidad, puedo pedir la suspensión del pago del anticipo, ¿verdad? Cuando yo ya sé. Y por supuesto, entonces se calcula el 25%, eh, las cuotas correspondientes para el anticipo, que son en 4 cuotas y que varía la fecha porque esto se liquida en marzo, entonces un mes antes en relación al IRE general. Y después están los datos de la información complementaria, ¿verdad? En este caso, que normalmente le ponen al representante legal. Y después dice, para quienes no persigan fines lucrativos, realicen actividades exentas o exoneradas, entonces a efectos de información, entonces la declaración para que se informe. Entonces tenemos también, como yo les dije, el caso de las ACE y lo demás que estábamos viendo. La información de la casilla de egreso, o sea, tiene también su casillita especial para este caso. Y para los que realicen actividades agropecuarias, no solamente para lo que es actividad comercial. Entonces siempre es interesante tener porque muestra los artículos para repasar. No sé si acá hay alguna preguntita, alguna duda. Si no hay duda, me voy al siguiente, que es el formulario. Estamos haciendo un repaso de la normativa. A efectos de repasar, ¿verdad? Esa es la normativa. Me voy al siguiente. Y bueno, tenemos finalmente el formulario 501 versión 2. Como yo les dije, esta parte lo llena todo luego el Marangatú. Acá lo único que tenemos que tener bien claro cuando va a ser rectificativa o cuando va a ser cierre definitivo. Eso es lo que tenemos que atender bien porque después, si no es problema para hacer la modificación y el cambio de la información del formulario. Como yo les dije, es fácil la determinación porque tenemos el total del ingreso del ejercicio, excluido el IVA, tenemos el total de egreso y ya la determinación del avance de la renta real. Después ya tenemos la facturación bruta anual y la base neta. Ya sale la liquidación del impuesto y si es que hay saldo a favor, ya sea por del año anterior, retenciones, como yo le dije que tenemos que ver, no es que nos trae, si hay percepciones, ¿verdad? A favor, a anticipos ingresados. Si es que se paga fuera de fecha, la multa correspondiente. Y por supuesto, eh, en este caso, volvemos otra vez si hay anticipos, ¿verdad? De determinación de los anticipos. Mm, y el promedio para los últimos 3 ejercicios, que es lo que estábamos viendo, que esa es la diferencia en relación al año anterior. Entonces sale si corresponde pagar anticipo para los siguientes ejercicios y la cuota. Y por supuesto, eh, ya las casillas especiales para los ingresos que son no alcanzados, no grabados y la información complementaria, ¿verdad? Entonces, habla de que esto es en carácter de declaración jurada, ¿verdad? Y por tanto, si es que, ¿cómo se dice? Eh, hay una mentira, puede ser de carácter penalizable. Y después ya tenemos los anexos especiales para las actividades para las entidades sin fines de lucro, también llenando, ¿verdad? Sobre donaciones por dinero en local, en el exterior, ¿verdad? Aportes recibidos, tangibles, local y el exterior del Estado, también los egresos,
en general, que ahora ustedes saben que salió una nueva ley, y la parte de las actividades agropecuarias que se tiene que detallar en el caso de la venta de los bienes, que tiene que cuadrar con las declaraciones del que se va en Senapsa, ¿verdad? Y si es productos agrícolas, por supuesto que se tiene también todo un control cruzado con el MAC. Y bueno, y esto es lo que se tiene a nivel de efectos de normativa. Como les comenté, entonces igual les voy a pasar un concordado. Se voy a mostrar el concordado. ¿Por qué es importante que tengan un concordado? Porque como les dije, puede haber una actualización. Entonces siempre es importante que miren la SEP. Ustedes hagan su concordado o ustedes tengan alguna página. Hay algunas páginas gratis, creo que es Impuesto PI, que hacen un concordado, pero no sé si está tan actualizado. Porque puede salir alguna normativa en base a tipo comprobante, fecha de vencimiento, modificaciones. Vieron acá hay una actualización de un decreto, por ejemplo, que es del 2023. El que acabamos de leer la cartilla dice que está actualizado el 2024 de agosto, pero es un resumen del resumen. Y a nosotros nos interesa ver el enlace del artículo con el decreto, con la resolución que acá estábamos hablando, el decreto que va enlazado y la resolución, ¿verdad? Acá habla todo el cambio de los plazos nomás y del cambio del IRASI a si era pequeño, mediano, lo que sea, al IRE simple. Pero igual, de repente acá la aclaración de la facturación bruta y la facturación mínima. Entonces es interesante que vaya este tema de concordado. Nosotros no somos abogados, pero nos interesa. Acá habla de las versiones anteriores. Entonces, algunos ya están desactualizados, por supuesto, ya no rige, entonces podemos marcar como algunos tienen, por ejemplo, otro color. Entonces ya le marcamos como que ya no rige o ya no nos interesa. Pero hay cosas que siguen vigentes, ¿verdad? Como el caso del anticipo a cuenta, el caso del vencimiento, que sigue vigente de los anticipos. Habla un poquito del IRE simple, habla un poquito de los gastos, ¿verdad? Habla de los tipos de regímenes especiales, de la autofactura para la gente que quiere reforzar, porque tenemos casos especiales, el tratamiento de los bienes, porque si esto como es régimen, eh, como le digo, los que no tienen por contabilidad, entonces cómo se va a regir el tema de los bienes, ¿verdad? Cuando no tienen régimen contable. Se dice que se va por el régimen del IRP, por decir. Es algunas de las explicaciones. Entonces, leer un poquitito, no solamente la ley, sino que la normativa en bajada hasta las resoluciones y los formularios. Acá, sí. Y la obligación, de repente la gente no se acuerda, ¿verdad? Entonces, sí, cuando quiero hacer la clausura, también es interesante. Acá, por ejemplo, eso es lo que les decía, el caso de adquisición y enajenación de bienes, cómo se va a tener en cuenta el caso de la unipersonal, ¿verdad? Entonces dice, se rige por las reglas del IRP, ¿verdad? O sea, que cuando la unipersonal va a vender, ¿cómo va a ser para la persona física? Eso es lo que me está indicando. Entonces es interesante leer, ¿por qué? Porque está reglamentado, pero está reglamentado ya a otro nivel. O sea que no rige igual que el régimen general. Por eso es interesante ver. Acá sí, dice, está en la ley, pero después el procedimiento ya está en el decreto. Entonces te dice, se deberá liquidar de conformidad al título 3 de la ley. Entonces por eso es interesante ver las concordadas para poder ver en bajada el procedimiento. Y bueno, y acá están los regímenes especiales que le estaba mencionando de las actos facturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente yo soy una unipersonal y me dedico al ramo de comprar productos del pequeño productor para volver a revender, entonces autofactura. Y tenemos las modificaciones de los decretos especiales en este caso. Entonces acá tenemos que fue modificado de manera excepcional los vencimientos o algún caso
acuérdense que tuvimos la pandemia, entonces tenemos algunos plazos excepcionales que tal vez en ese momento eran válidos o que siguen vigentes. Y acá tenemos regímenes especiales para copiadores, desperdicios, desechos. Entonces, ¿cuándo podemos hacer autofactura? ¿Verdad? Que también rige para el régimen general, pero como les dije, está más asociado a se puso en este apartado de regímenes especiales para debajo de lo que es el IRE, IRE simple. Y el re simple que es cortito, ¿verdad? Que está también acá. Pero nosotros hoy queríamos tocar un poquitito lo que es el re simple. O sea, acá dejo de compartir. No sé si hay alguna preguntita o duda. Si no hay, entonces ya le paso a la compañera Gladys el micrófono. Gladys, te dejo. Buenas, profe. Sí, hoy parece que no hay preguntas. Entonces, bueno, a mí me va a tocar mostrar, ¿verdad? Con lo que sería cómo podemos aplicar todo lo que la profe nos dijo, ¿verdad? Dentro del sistema. Entonces, voy a compartir mi pantalla también. Voy a abrir primeramente mi sistema y voy a compartir un ratito mi pantalla. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Si me confirman? Ahora se está habilitando. Ya se ve, Ujú. espero. Bueno, genial. Bueno, primeramente, lo que tenemos que tener en cuenta son las configuraciones, como siempre digo, ¿verdad? Tenemos que partir directamente de las configuraciones. En esta ocasión yo tengo preparado una base de una EAS. Hay veces que muchos me preguntan, ¿el sistema está preparado para llevar EAS? Claro, sí, el sistema, o sea, los que llevan EAS llevan también estados financieros, ¿verdad? Y el sistema está preparado para llevar todo tipo de actividades y obligaciones. Entonces, primeramente, tenemos que ingresar en el módulo de utilitarios y ahí tenemos la opción de las empresas, ¿verdad? Entonces, nos vamos en configuración de empresas. Una vez que yo cargo los datos de mi contribuyente, me voy en la parte de datos del sistema. En datos del sistema yo debo de completar lo que sería mi periodo del ejercicio fiscal y en caso de que yo ya tengo creado dentro de mi sistema mi periodo anterior, ¿verdad? Para que me vaya arrastrando esos saldos, tengo que también colocar acá en empresa periodo anterior mi empresa del año 2023. Estas son las configuraciones que sí o sí debemos de realizar dentro del sistema para que obviamente no vaya arrastrando ahí nuestros datos de los periodos anteriores. Luego, acá en la parte de reforma tributaria, tenemos que especificar sí o sí qué impuesto lleva este contribuyente. En este caso, por ejemplo, preparé con uno que tiene la obligación, ¿verdad?, de impuesto de IRE simple y IDU. Entonces, sí o sí debemos de realizar este paso, le damos confirmar y luego realizamos a las cargas. Es decir, que me voy en compras, si yo voy a cargar una factura nueva, pueden visualizar que automáticamente el sistema ya viene tildado IRE simple. Hay que hacer sí o sí este paso, ¿por qué? Porque si yo no configuro y ya directamente voy a realizar las cargas, luego, cuando intente sacar en mi sistema mi formulario, no me va a estar llevando ni un reporte, ¿verdad? Nada, ni un movimiento no me va a mostrar y obviamente nos asustamos cuando intentamos sacar el formulario y vemos que está vacío. Entonces, partir, como siempre les digo, de una buena configuración. Una vez que tenemos todo cargado nuestros datos, nos vamos en el módulo de operaciones fiscales. En operaciones fiscales nosotros tenemos el módulo de formulario. Y en formulario, obviamente, tenemos todos los formularios vigentes, ¿verdad? Y actualizados. En este caso, como estamos hablando de IRE simple, entonces nos vamos en IRE y elegimos la opción de IRE simple 501 versión 2, que es lo más actualizado, ¿verdad? Así según como dijo la profe también. Entonces, el sistema está actualizado y
cuenta con el formulario 501 versión 2. Entonces le damos clic. Yo acá ya saqué, ya verá mi formulario, pero voy a borrar nomás y así les muestro, verá cómo vamos a realizar en el sistema para sacar nuestro formulario. Aquí tenemos el botón, ¿verdad?, de agregar o nuevo. Vamos a tildar lo que sería nuestra declaración jurada y colocamos nuestro periodo. Colocamos nuestro periodo y al darle enter, enter, entonces el sistema va realizando los cálculos. Ahí, por ejemplo, me está cargando los datos de acuerdo a lo que tengo cargado dentro del sistema. Acá, por ejemplo, pueden visualizar que ya me está trayendo lo que sería mi ingreso y mi egreso según los datos que yo tengo cargado. ¿Cómo verifico si me está llevando correctamente estas informaciones? Entonces, dentro del sistema, nosotros tenemos un reporte. En realidad hay varios reportes, pero el que yo sugiero y el que uso siempre es, nos vamos acá en operaciones fiscales, compras, libro de compras. Entonces empezamos a pedir el rango de fecha, ¿verdad? Desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. Le damos Enter hasta ahí en la última parte, ¿verdad? Y acá pueden visualizar que hay varias opciones para sacar el reporte. Pero el que yo sugiero siempre es el que dice detalle de impuesto por documentos. Porque en caso de que yo tenga más obligaciones configuradas dentro de esta empresa, entonces va a estar reflejándome en este reporte, ¿verdad? Eh, cada importe que corresponde a cada obligación. En este caso, como yo tengo netamente IRE simple e IVA, entonces en esta columna me muestra, ¿verdad?, si envié a IVA o no, ¿verdad? Y también me muestra el importe que le corresponde a mi IVA y en esta columna podemos visualizar los datos que nosotros cargamos y enviamos, ¿verdad?, que corresponde a IRE simple. Entonces, nos vamos hasta la última hoja con este botón. Podemos irnos hoja por hoja, ¿verdad? Podemos ir viendo ahí. Y en caso de que ella quiera ir en la última hoja, ahora presionamos este botón y acá me muestra cuánto es el importe total que en realidad me debería de llevar en mi formulario. Dice que tengo de gasto, era 917.714.640. Entonces ahora voy en mi formulario a corroborar si es correcto este importe, ¿verdad? Para asegurarme de que me esté llevando correctamente mi formulario. Entonces voy nuevamente en mi formulario, voy a sacar de nuevo y podemos visualizar ahí. No guardé mi formulario ese, voy a guardar nomás ya. Ahí me va a empezar a cargar los datos. Y ahí vamos a ir comparando, ¿verdad? Si está llevando correctamente lo que yo recién vi en mi reporte con lo que me lleva en mi formulario. Y acá pueden ver que sí corresponde. Voy a abrir otra pestaña, así vamos a hacer una comparativa versus reporte versus el formulario. Entonces, así nos va a ser más fácil. Voy a sacar otra vez el reporte en una pantalla y en la otra. Entonces, vamos a ver nuestro formulario y vamos a ir comparando ahí. Tildamos la opción detalle de documento por documento y acá tenemos nuestro reporte. Y en esta pantalla. Están viendo mi pantalla también del formulario y del reporte. En El caso de que reporte no se ve, solamente se no ve se el ve. formulario. Bueno, entonces voy a compartir un ratito porque abrí otra pestaña más. Entonces voy a compartir todo un ratito. Compartir pantalla. Y ahí pueden ver la pantalla del reporte.
Ahora está Ah, en usuario y contraseña. sí, Está para impresión. sí. Acá sí pueden ver, ¿verdad? Ahora sí se ve el reporte. El reporte y el formulario. Sí, el reporte se ve la primera cara, no se ve todavía el total. Ahora se Ah, ve el no. formulario. Sí. Bueno, yo lo que quiero mostrarles es, por ejemplo, ver si me está llevando correctamente mis datos, ¿verdad? Sí, Entonces, voy a mostrar el reporte. Me voy ahí sí puedes irte al en total. la última hoja en el Sí, total, entonces nos vamos a concentrar en el total. sí. Me muestra que total de IRE yo tengo 917, 714, 640. Ahora me voy en el formulario y puedo corroborar que sí, me está llevando correctamente. Y mismo paso vamos a ir haciendo con ventas, ¿verdad? Para ver nuestro ingreso. Entonces voy a cerrar los reportes y voy a pedir ahora el de ventas. Entonces nos vamos en operaciones fiscales, libro de ventas. Especifico nuevamente el rango de fecha que voy a pedir el 1 de enero del 2024 hasta el 31, aquí, hasta el 31 de diciembre del 2024. Acá también tenemos la opción de detalle de impuesto por documentos. Entonces, tildamos esa opción, le damos confirmar. Voy a agrandar aquí el reporte un ratito. Y en esta columna podemos visualizar, ¿verdad? Nuestro total de IRE también de ventas. Me voy a ir directamente en la última hoja, ya que tengo varios datos cargados. Entonces, acá podemos visualizar. Acá tenemos un botón de más y también de menos. En caso de que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, se me está juntando un poquito, no puedo ver bien. Entonces, si yo deseo agrandar un poquitito mi reporte, con este botón podemos ir agrandando, ¿verdad? Nuestro reporte. Entonces, ahora sí me voy a ir demasiado ya grande otra vez. Ahí. Bueno, acá entonces me muestra que en la columna de mi renta, de mi IRE, ¿verdad? Me tiene que llevar un importe de 985.933.698, ¿verdad? Entonces, ahora yo me voy en mi formulario y veo que corresponde el importe. O sea, me lleva igual en tanto en mi reporte de detalle por documento como en el formulario. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir viendo en el sistema si vamos realizando bien nuestra carga. En caso de que no coincida, porque es lo que suele pasar a veces, tenemos diferencia entre nuestro reporte y nuestro formulario. En ese caso hay que ver un poco si por ahí todas las facturas que yo fui registrando está tildado que pertenece a IRE. Porque si es que algunas facturas no tilde o sin querer destilde, ¿verdad? Porque obviamente cometemos también error humano, ¿verdad? Entonces, tenemos que asegurarnos si es que todas las cargas tienen tildado esa opción. En caso de que no, entonces podemos buscar, ¿verdad? Y tildamos las facturas que no estén tildadas. Y ahí, al sacar nuevamente el formulario, ya podemos realizar otra vez este modo que estoy mostrando, ¿verdad? Para ir comparando. Y ahí ya no va a coincidir. En caso de que, lo que suele pasar muchísimo, ¿verdad? Ya que el mes pasado era, estuvimos declarando el formulario 501. Lo que pasaba era que a veces algunos no configuraban la empresa, entonces obviamente ni una factura no estaba tildado, entonces te lleva los datos vacíos en tu formulario cuando intentas sacar. Pero el sistema está preparado para solucionar esos errores, para que yo no esté tildando uno por uno esas cargas. Dentro del sistema nosotros tenemos una opción, un truco, ¿verdad? Para ir corrigiendo eso de forma masiva, porque te imaginas que está con vencimientos y te encontrás con esos errores, ya no hay tiempo. Entonces, en el sistema nosotros contamos con la opción de retroactivo y de compras. Entonces, nos vamos en operaciones fiscales, compras, retroactivo y de compras. Y acá, por ejemplo, tengo que especificar el rango de fecha. Tengo que especificar mi rango de fecha. Como estoy en el periodo 24, bueno, pido todas las cargas que tengo realizado dentro del periodo. Al darle clic, me trae todas las cargas que yo tengo. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta cuáles son las facturas que en realidad había sido no tilde? Yo puedo tildar esta opción que dice movimiento sin IRE.
entonces el sistema automáticamente me va a traer las facturas que me faltó tildar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en caso de que tenemos un caso así, ¿verdad? El sistema te va a traer, si yo tildo movimiento sin IRE, acá me va a mostrar cuáles son las facturas que no tienen marcado. Entonces, yo puedo filtrar eso, ¿verdad? Le pido marcar todos, me va a marcar todos los que no tienen IRE, le doy modifica IRE, confirmar y ya automáticamente me va a estar tildando todas esas facturas que no estaban tildados y ahí me voy y vuelvo a sacar otra vez mi reporte. Mismo paso vamos a hacer también en caso de ventas, porque si es que desde el principio yo no configuré mi empresa, obviamente también mis registros que fui cargando de ventas no van a estar tildados que corresponde a IRE. Entonces también nos vamos en operaciones fiscales, ventas, retroactivo, IRE, ventas. Ahí pueden visualizar, ¿verdad? Que ya me trae todos mis registros y lo mismo, tenemos también acá un filtro que dice movimiento sin IRE. Entonces, al tildar yo eso, justamente acá tengo un caso, ¿verdad? Con esta base, tengo varios registros que había sido, no envié a IRE. Entonces, le voy a dar marcar todos, ya el sistema ahí me va a empezar a marcar todito. Le doy cambiar solo IRE, porque también en caso de que no envíe a IVA, puedo modificar también así de forma masiva para que no esté haciendo uno por uno, ¿verdad? Al darle a confirmar, acá me muestra la cantidad de documentos que había sido yo no tilde que pertenece a IRE. Son 58 facturas. Y mire lo que yo puedo hacer en vez de estar corrigiendo uno a uno. Yo le voy a dar nada más clic en confirmar y ya me envía que todito ahora pertenece a IRE. Si es que me quiero asegurar, si es que me faltó algunas facturas más, porque cuando hay veces cuando tenemos muchos registros, no me trae todo, entonces vuelvo a tildarle nomás otra vez movimiento sin IRE. Y justamente eso pasó, por mes me está haciendo. Entonces vuelvo a hacer el mismo paso, movimiento sin IRE, todo esto no tiene IRE, entonces voy a tildar la opción de marcar todos. Me marco todito, cambia solo IRE, confirmar y nuevamente ya me muestra, ¿verdad? Que todos están tildados ya que pertenece ya a IRE. Y obviamente ahí vuelvo a sacar mi formulario. Entonces, esos son los pasos que tenemos que ir realizando una vez que sacamos nuestro formulario, ¿verdad? Y no encontramos con inconvenientes. En caso de que está perfecto, entonces hacen el primer paso que estuve realizando, comparar nuestro reporte versus nuestro formulario. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí? Porque en cuestión del sistema no hay mucho que mostrar en el sentido de que hay que realizar correctamente nomás las configuraciones. Una vez que nosotros realizamos bien las configuraciones, ya el sistema se encarga de realizar todo por nosotros. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Mm. Parece que hoy es muy viernes o, ¿Verdad? o están todos muy cansaditos o ya todos aprobaron con excelente su IRE simple en marzo. Sí, Una bastante de claro, dos. todo, profe, dice. Qué Eh, bueno, me alegra. De hecho, que cualquier Entonces, cosa, si tienen duda, entonces pueden contactarnos más con nosotros con Call Center y ahí sin problema también les aclaramos las dudas. O tengo entendido que Gerardo ya creó también, creo, el grupo, el grupo que tanto pidieron, creo para mí que ya creó ya él. Entonces ahí nomás también pueden ir realizando porque, como dice la profe, muy viernes hoy parece, ¿verdad? La mayoría está en su after office ya. Entonces, Jazmín, cualquier duda o consulta que tengan nos pueden Ya está enviar habilitado nomás. el grupo. Buenas noches. eh, Ya está habilitado el grupo. Sí, está Ah, bueno, habilitado. genial. Genial, ahí, Sí. entonces, Ahí piden enviar otra vez, denme un segundito. ahí está. sí. Ahí Jazmín es la que está participando y agradecemos que Jazmín sea la vocera, ¿verdad? Volver a enviar Sí. el link. Se merece un premio, Jazmín. Sí, por participar. Y Sí, Sí, Gerardo, no sé si querés recordarle un poco los siguientes cursos que hay acá sí. por parte de StarSoft para la gente que quiera seguir participando.
Hacer Sí, publicidad. es, nos queda estados financieros, Mm, que va a ser el lunes 7 y por último, que el que cambió de fecha, análisis y mm. balance el martes 8. Sí, entonces para la gente Después, que... sí, después vamos a tener los de enfoque tributario, que eso vamos a estar compartiendo ya en el grupo también, ¿verdad? Ahora que ya Mm, tenemos el grupo. Y nada, les va a ir llegando al correo lo de las preguntas y también el enlace a todos los demás que hayan participado ahora. El enlace al grupo, ¿verdad? sí, muchísimas gracias a la gente que estuvo participando Muchas y gracias. estén atentos a más cursos de StarSoft. Entonces, si es que les Es gusta, que contesten un poco para ver un poco la encuesta, cómo está llegando esta modalidad, ¿verdad? Si les interesa exactamente, para seguir continuando. El de lunes exactamente. estoy seguro que les va a encantar porque estamos con vencimientos de estados financieros. Entonces, ese sí es un poquito larguito porque tiene algunas configuraciones y hay que mostrarles paso a paso. Entonces, el de lunes yo creo que sí van a estar más conectados porque justamente estamos con vencimientos. Ah, bueno, genial, Gladys. Muchísimas gracias, profe, Gladys. Gracias a los que participaron también. Y nada, buenas noches para todos. Buenas noches, ahí dice Jazmín Miranda. Por más cursos, profe, excelente la propuesta, dice. Sí. Excelente. Yo quiero hacer mi publicidad por el Colegio de Contadores. Ah, sí, Sí, adelante, profe, por adelante, favor. profe, Sí, adelante. no estamos todavía, sí, nos falta un poco de publicidad, pero entren un poco en la página web del Colegio de Contadores. Hay una conferencia interamericana que se va a hacer en Paraguay y está en dólares porque es conferencia interamericana, pero ya hay precio para hacer en cuotas, entonces hay que llamar al colegio, ver las cuotas, va a ser en octubre. Y es para socio y no socio, cualquier contador o estudiante puede participar. Entonces vean un poco, vean la publicidad porque en Paraguay suele hacerse a nivel internacional cada 2 años. Entonces va a estar interesante. Estaba trayendo después del 1989, después de 30 y tantos años. Creo que se fue la señal, ¿verdad? Entre ir y gastar un pasaje a Centroamérica o irse a Brasil y tomar un avión porque no es acá cerca en Río, o sea, siempre es más allá, ¿verdad? Entonces, vean un poquitito la página del colegio, vean un poco los precios, vean un poco la financiación. Si tienen tarjeta de crédito, entonces, bueno, pueden autofinanciarse con una cooperativa porque no es fácil conseguir traerle a la conferencia interamericana y va a estar el presidente de la IFAC, International Federation Accountant, dando la conferencia y ese es mundial. O sea, el presidente va a venir y va a dar la conferencia en Paraguay o si no va a dar la videoconferencia, eso no puedo saber, pero no es fácil tenerle tampoco al presidente de la IFAC en una conferencia de la AIC. Entonces, señores, aprovechen que va a estar en Paraguay, ya sea por videoconferencia o presencial. Creo que va a ser presencial porque tiene alguna actividad que hacer en Brasil. Estamos tratando de traer. Entonces, los contadores, señores, esto es un boom. Y bueno, eso es todo. Gracias, gracias por el momento de publicidad. Excelente, Éxitos, profe. De nada, profe. éxitos. Bueno, Y Adiós. bueno, buen fin de ahora sí. semana para todos. Ahora sí no, nos Gracias. despedimos. Nos vemos el lunes. Nos Chau, vemos el chau. lunes. Chao, 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 gracias. chao.